עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. Jerusalén vuelve a ser escenario de una serie de acontecimientos que están despertando atención dentro y fuera de Israel. En los últimos días, inundaciones han afectado zonas históricas de la ciudad, incendios se han registrado en colinas cercanas y nuevas imágenes captadas en lugares vinculados a antiguas profecías han generado un intenso debate. Al mismo tiempo, el anuncio de la posible restauración de un antiguo ritual de purificación ha vuelto a colocar a Jerusalén en el centro de la conversación. ¿Se trata simplemente de hechos sin relación entre sí o de una sucesión de acontecimientos que merece una mirada más profunda? En este estudio analizaremos qué ocurrió realmente, qué información ha sido confirmada y por qué millones de creyentes consideran que todo lo que sucede en Jerusalén merece una atención especial. Empecemos por el principio. Y el principio no vino del cielo, sino del suelo, de las entrañas mismas de la ciudad. Un día que parecía ordinario, el agua comenzó a brotar donde no debía. No fue un charco inofensivo ni una pequeña filtración después de una tormenta pasajera. Fue una corriente con fuerza propia, arrastrando barro espeso, ramas partidas, piedras sueltas y escombros olvidados a través de los pasadizos más estrechos del casco antiguo. Al principio quienes lo vieron pensaron que era escorrentía común, esa clase de agua sucia que aparece cuando llueve con intensidad sobre superficies de piedra milenaria. Pero en cuestión de minutos, la situación cambió. El flujo se volvió agresivo. El agua se deslizaba entre las juntas de los adoquines con una urgencia casi deliberada, bajando por escalinatas que la mayoría de los habitantes ni siquiera recuerdan que existen, colándose por pendientes ocultas que el tiempo había borrado de la memoria colectiva. Lo verdaderamente inquietante no fue la cantidad de agua, sino su dirección. No se expandió de forma caótica ni inundó las zonas más bajas al azar. Se movió con una especie de intención silenciosa, buscando las áreas cercanas al monte del templo, siguiendo grietas imperceptibles, canales subterráneos que nadie había mapeado, costuras antiguas que se esconden bajo la superficie visible de la ciudad. El barro emergía de rincones que habían permanecido secos durante generaciones enteras. Era como si capas de historia que llevaban siglos selladas de pronto fueran forzadas a salir a la luz. Algunos testigos describieron la escena con una palabra que se repitió una y otra vez. Parecía que la ciudad estaba siendo lavada desde adentro, como si algo invisible estuviera despojando a Jerusalén de su capa exterior para dejar al descubierto lo que yace debajo. ¿Hay una explicación racional? Por supuesto que la hay. Las lluvias intensas pueden saturar sistemas de drenaje antiquísimos que no fueron diseñados para el volumen moderno de precipitación. La humedad puede aflojar el suelo, revelar espacios subterráneos olvidados y empujar el agua a través de cimientos que tienen miles de años. Jerusalén está construida sobre capas y capas de civilizaciones anteriores. Cada metro cuadrado de esta ciudad esconde restos de otra época, y el agua, con su paciencia mineral, puede desenterrar lo que el tiempo cubrió con polvo y silencio. Pero para quienes conocen las Escrituras, la imagen fue imposible de ignorar. El profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 17, habla de un momento en el que el granizo barre los refugios falsos y las aguas desbordan los escondites. Es una imagen de revelación forzada, de verdades que salen a la superficie sin importar cuánto se haya intentado ocultarlas. Y eso fue exactamente lo que muchos vieron en las calles de Jerusalén aquel día. No una simple inundación, no un problema de infraestructura urbana, sino una fuerza que arrancaba la superficie para mostrar lo que había sido enterrado durante siglos. Y la pregunta sigue en el aire, suspendida como el eco de una piedra que cae en un pozo sin fondo. ¿Qué estaba intentando revelar el agua debajo de Jerusalén? ¿Qué secreto dormía bajo esas piedras que ahora el barro arrastraba hacia la luz? Nadie tuvo tiempo de responder, porque mientras las aguas todavía corrían por los callejones del casco antiguo, algo nuevo comenzó a desplegarse en las colinas que rodean la ciudad. Esta vez no fue agua, fue fuego. Las llamas aparecieron primero como una línea delgada, casi tímida, dibujada sobre la ladera de una colina seca al este de Jerusalén. Desde lejos podría haberse confundido con el reflejo del atardecer sobre la hierba quemada por el sol. Pero no era un reflejo, era combustión real, avanzando con lentitud calculada a través de campos abandonados, senderos olvidados, terrazas de piedra donde generaciones de familias cultivaron olivos, cosecharon trigo y construyeron hogares que ahora solo existen en la memoria de los más ancianos. Esas colinas no son tierra vacía, son páginas de un libro que nadie se detuvo a leer, llenas de huellas antiguas, restos de casas derruidas, granjas que alimentaron a pueblos enteros e historias que el polvo selló sin ceremonia. Al principio la gente observaba desde la distancia con esa mezcla de curiosidad y distancia emocional que produce lo lejano.
Pero entonces el viento cambió. No fue un cambio suave, gradual, predecible. Fue repentino, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Las llamas, que antes se arrastraban con modestia, se irguieron con violencia. El fuego escaló por encima de los matorrales, devoró árboles secos en segundos y lanzó columnas de humo negro y espeso que rodaron colina abajo como una marea oscura. En cuestión de minutos, los caminos desaparecieron detrás de una cortina gris. El aire se llenó de ceniza y del olor acre de la vegetación calcinada. La gente comenzó a correr, pero el problema era hacia dónde. ¿Hacia la ciudad, donde las calles todavía estaban húmedas por la inundación? ¿Hacia el valle, donde el humo se acumulaba como niebla venenosa? ¿O simplemente lejos, en cualquier dirección que no estuviera bloqueada por el fuego o por la tormenta que parecía cerrarse en torno a ellos como un puño? La explicación natural existe, y hay que ser honestos al respecto. El calor extremo, la sequía prolongada, los vientos erráticos y un rayo perdido pueden convertir cualquier ladera seca en un incendio forestal en cuestión de horas. No todo desastre es un presagio. No toda catástrofe merece ser elevada a categoría de profecía. La prudencia es necesaria y la responsabilidad de no alarmar sin fundamento es real. Pero en Jerusalén, el fuego no es solo fuego, nunca lo ha sido. El fuego en esta tierra carga con un peso simbólico que se remonta a los primeros textos sagrados. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 27, advierte sobre un fuego que se encendería en las puertas de Jerusalén cuando el pueblo se negara a escuchar. Joel, en el capítulo 2, versículo 3, describe un fuego que devora por delante y una llama que arde por detrás, como señal del día que se acerca. Y entonces la pregunta se vuelve más incómoda. Si esto fue solo un incendio forestal, ¿por qué las llamas avanzaron precisamente por tierras que ya estaban marcadas por advertencias, por pecado, por habitación humana y por la memoria antigua de Jerusalén? ¿Por qué el fuego eligió exactamente esos cerros, exactamente esas laderas, exactamente esos caminos que alguna vez llevaron a hogares donde familias enteras vivieron, oraron y murieron? No hubo tiempo de procesar la respuesta. Porque después de que el fuego se extendiera por las colinas, la cámara giró hacia el este, hacia la silueta oscura del Monte de los Olivos. Y lo que apareció allí detuvo la conversación en seco. Al principio la cresta del monte parecía tranquila. El humo del incendio todavía flotaba tenuemente en el aire, y las pendientes estaban oscuras bajo la luz menguante del atardecer. Pero entonces alguien señaló hacia arriba. Y cuando los demás levantaron la vista, lo que vieron les heló la sangre. 4 figuras altas y oscuras se recortaban contra el cielo. Cada una tenía lo que parecían alas extendidas hacia abajo, como sombras congeladas en el tiempo, inmóviles contra el fondo gris del crepúsculo. No se movían como pájaros, no se agitaban con el viento, no cambiaban de posición, simplemente estaban ahí, de pie, orientadas hacia Jerusalén y hacia la Puerta Dorada, esa entrada sellada en la muralla oriental que, según la tradición, permanecerá cerrada hasta el regreso del Mesías. Hay que ser cuidadosos aquí. Es absolutamente posible que esas figuras fueran troncos de árboles muertos, aves grandes posadas en condiciones de poca luz, telas negras atrapadas en postes, formaciones de niebla, sombras proyectadas por el ángulo de la cámara o cualquier otra cosa que la mente humana, predispuesta a encontrar patrones significativos, pudiera interpretar como algo sobrenatural. La pareidolia es un fenómeno psicológico bien documentado. El cerebro busca formas conocidas en estímulos aleatorios, y la combinación de oscuridad, humo y tensión emocional puede hacer que cualquier silueta parezca algo que no es. Pero la ubicación lo cambia todo, porque esas figuras no aparecieron sobre cualquier colina, aparecieron sobre el Monte de los Olivos, el mismo monte donde, según el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, los pies del Señor se posarán cuando regrese. El mismo lugar desde donde, según el Nuevo Testamento, Jesús ascendió al cielo. El mismo lugar donde, según la tradición judía, comenzará la resurrección de los muertos. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, habla de Satanás y sus ángeles siendo arrojados a la tierra. La epístola de Judas, versículo 6, menciona a ángeles que no conservaron su posición original. Y entonces la pregunta se vuelve más pesada, más difícil de despachar con un simple encogimiento de hombros. Si esas figuras eran solo sombras, ¿por qué aparecieron precisamente sobre la montaña más conectada con el retorno divino? ¿Por qué allí? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué orientadas exactamente hacia la Puerta Dorada? Pero la cadena de eventos no se detuvo, porque mientras la gente todavía debatía sobre las 4 figuras oscuras, otro informe llegó que trajo la historia de vuelta a uno de los rituales más antiguos registrados en las Escrituras. Byron Stinson habló de lo que muchos describieron como la primera ceremonia de purificación con una novilla roja en más de 2000 años. Para algunos sonó imposible. Un mandamiento ancestral, sepultado durante siglos en las páginas del Antiguo Testamento, resurgiendo de pronto ante los ojos del mundo moderno como si el reloj de la historia hubiera decidido retroceder 2 milenios.
Esto no se trataba simplemente de un animal, se trataba de purificación, de sacerdocio, de preparación. El libro de Números, capítulo 19, establece que una novilla roja sin defecto, que nunca haya llevado yugo, era necesaria para las aguas de purificación. Sus cenizas se usaban en un ritual conectado con la limpieza de la impureza. Para quienes estudian la profecía bíblica, este detalle importa enormemente, porque el servicio completo del templo no puede restaurarse sin purificación. Es una pieza del rompecabezas que faltaba, una pieza que muchos creían perdida para siempre. Existen explicaciones prácticas y religiosas. Algunos podrían verlo simplemente como un esfuerzo ritual dentro de la comunidad judía, no como una señal definitiva del fin de los tiempos. Y esa cautela es válida y necesaria. Pero hay que considerar el contexto. Después de inundaciones, después de fuego, después de figuras extrañas sobre el Monte de los Olivos, el momento en que se anuncia la restauración de este ritual se siente cargado de un peso que trasciende lo ceremonial. La coincidencia temporal es demasiado densa para descartarla sin al menos detenerse a pensar. Si el ritual de la novilla roja está siendo verdaderamente restaurado, ¿está el mundo acercándose a una nueva fase profética? ¿Se están alineando las piezas de un tablero que fue diseñado hace miles de años? Y mientras la novilla roja apuntaba hacia la purificación, la siguiente imagen apuntaba hacia algo todavía más grande, hacia el tercer templo. Un estandarte fue levantado como símbolo de ese templo que muchos todavía esperan ver reconstruido sobre el monte del templo. Para algunos podría haber parecido solo una bandera, un trozo de tela agitándose con la brisa. Pero para quienes comprenden el peso de Jerusalén, para quienes han leído los textos, estudiado la historia y sentido la tensión que electrifica cada piedra de esta ciudad, ese estandarte cargaba un significado que va mucho más allá de lo textil. Representaba adoración, sacrificio, sacerdocio, pacto y el anhelo profundo de restaurar el centro antiguo de devoción de Israel. El monte del templo es uno de los lugares más sensibles del planeta entero. No es solamente un sitio histórico que aparece en los libros de texto. Es un punto donde la religión, la política, la profecía y la memoria ancestral convergen con una intensidad que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la Tierra. Por eso, incluso la aparición de un simple estandarte puede hacer que personas de todos los continentes se detengan y presten atención. Porque en Jerusalén nada es solo lo que parece. Cada gesto, cada símbolo, cada movimiento lleva capas de significado acumuladas durante milenios. Las Escrituras hablan de un templo en el contexto de los últimos días. Daniel, capítulo 9, versículo 27, describe una profanación futura conectada con el pacto y el sacrificio. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, habla de una figura que se exalta a sí misma en el templo de Dios. Entonces la pregunta se impone con la fuerza de una roca que cae desde lo alto. ¿Es este estandarte solamente un símbolo de esperanza, una expresión de anhelo religioso? ¿O es una señal de que Jerusalén se está moviendo, paso a paso, hacia los capítulos finales de la historia profética? Y mientras Jerusalén seguía en el centro de la atención mundial, otro informe extraño llegó desde el Valle del Jordán. Cerca del Mar Muerto, varios lagos y pozas conectados con la región circundante adquirieron un color rojo oscuro que nadie esperaba. Al principio algunos lo vieron como un simple cambio en la composición del agua, algo que la química o la geología podían explicar sin drama. Pero el color era difícil de ignorar. Se extendía sobre la superficie como una mancha carmesí, reflejando la luz del desierto de una manera que transformaba el paisaje en algo que parecía arrancado directamente de un texto sagrado. Existen explicaciones naturales, y es importante mencionarlas. Las algas rojas, los sedimentos ricos en minerales, los depósitos de hierro, las concentraciones de sal, el calor extremo y los cambios ambientales pueden alterar el color del agua de formas dramáticas. La prudencia es necesaria. No todo fenómeno cromático en la naturaleza merece ser calificado como milagro o como profecía directa. Pero la ubicación le otorga a esta imagen un peso diferente, un peso que la ciencia por sí sola no puede disipar completamente. El río Jordán está conectado con algunos de los momentos más sagrados de toda la Escritura. Fue cruzado por los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. Fue el lugar donde Jesús fue bautizado. Cuando las aguas de esta región se tiñen de rojo, muchos piensan inmediatamente en purificación, en juicio, en despertar espiritual, no porque la ciencia no pueda explicar el fenómeno, sino porque el lugar donde ocurre ya está cargado de un significado que precede a cualquier análisis de laboratorio. La pregunta se mantiene: ¿por qué estos fenómenos extraños siguen apareciendo precisamente alrededor de lugares con un significado bíblico tan profundo? ¿Es coincidencia geográfica? ¿O hay algo en la tierra misma de esta región que responde a fuerzas que la ciencia todavía no ha catalogado? Y entonces, mientras la gente todavía intentaba entender por qué las aguas del Valle del Jordán se habían teñido de rojo, la atención se desplazó de la tierra al cielo.
informes comenzaron a circular sobre un objeto ardiente de gran tamaño cruzando la región cercana a Jerusalén, iluminando las nubes durante unos breves instantes antes de desvanecerse en la oscuridad. Algunos lo describieron como un meteoro, otros como una piedra en llamas que atravesaba los cielos como una antorcha. No permaneció mucho tiempo visible, pero la imagen fue suficiente para inquietar a quienes ya estaban observando los cambios extraños que ocurrían abajo en la Tierra. La explicación natural está disponible. Los meteoros entran en la atmósfera con frecuencia, y la mayoría se desintegran antes de tocar el suelo. Los destellos brillantes en el cielo pueden provenir de basura espacial, de reentrada atmosférica, de la exposición de la cámara o incluso de eventos celestes ordinarios vistos en el momento justo desde el ángulo correcto. La cautela es necesaria. No toda luz en el cielo merece ser llamada profecía, pero para quienes leen las Escrituras, el momento fue difícil de ignorar. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11, describe una gran estrella cayendo del cielo, ardiendo como una antorcha, cayendo sobre ríos y fuentes de agua. Su nombre es Ajenjo, y las aguas se vuelven amargas. Considerando que las señales anteriores ya se habían centrado en aguas rojas, fuentes alteradas y cambios extraños en la tierra, esta imagen ardiente en el cielo pareció intensificar el hilo profético que se estaba tejiendo sobre Jerusalén. Si las aguas ya han comenzado a cambiar, ¿podría una señal desde arriba ser la siguiente advertencia en la misma secuencia misteriosa? ¿Podría el cielo estar respondiendo a lo que la tierra ya ha mostrado? Tomados en conjunto, estos acontecimientos inusuales forman una imagen más grande, no un mensaje de pánico, sino una advertencia sobre cuán frágil es realmente la vida humana. Las inundaciones moviéndose por las calles antiguas de Jerusalén nos recuerdan que incluso las piedras más sólidas pueden ser alcanzadas por el agua. Lo que parece estable en la superficie puede tener grietas ocultas debajo. De la misma manera, las vidas humanas pueden parecer normales, mientras el miedo, la culpa, el orgullo y la incertidumbre se acumulan silenciosamente en el interior, construyendo presión sin que nadie lo note desde afuera. Los incendios extendiéndose por las viejas colinas hablan de otra dimensión de la existencia humana. Los lugares que la gente construye, donde planta semillas, donde levanta paredes y dice «esta es mi casa», pueden ser sacudidos en un instante. Campos, viviendas, caminos y memorias pueden volverse inciertos de la noche a la mañana. Esto no significa que cada incendio sea una profecía directa, pero sí nos recuerda que la seguridad terrenal nunca es absoluta, que todo lo que construimos sobre esta tierra es provisional, prestado, temporal. Las 4 figuras oscuras con alas sobre el Monte de los Olivos añaden un peso espiritual a la historia que no puede medirse con instrumentos científicos. Sean sombras, aves, tela o algo que la cámara malinterpretó, la imagen obliga a la gente a mirar hacia una montaña que ya está cargada de expectativa. Plantea una pregunta más profunda que cualquier debate técnico. ¿Están las personas espiritualmente despiertas? ¿O se han distraído tanto con la rutina diaria que ya no pueden reconocer los tiempos en los que viven? La novilla roja y el estandarte del tercer templo apuntan hacia la preparación. Tocan temas de purificación, adoración, sacerdocio y el anhelo de un orden sagrado restaurado. Para muchos lectores de la Biblia, estos no son simplemente símbolos religiosos decorativos, son recordatorios de que la historia se dirige hacia algún lugar y que Jerusalén todavía lleva un peso profético que ninguna otra ciudad del mundo puede igualar. Las aguas rojas alrededor del Valle del Jordán y el objeto ardiente en el cielo amplían la advertencia más allá de un solo lugar. Agua, fuego, tierra y cielo se convierten en parte del mismo lenguaje visual, como si la naturaleza entera estuviera participando en una conversación que los seres humanos apenas están empezando a escuchar. La naturaleza puede tener explicaciones para cada fenómeno individual, y la prudencia es necesaria, pero el corazón humano sigue preguntando por qué estas imágenes se sienten tan cercanas a lo que está escrito. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones. Ese versículo no da permiso para hacer predicciones irresponsables, pero sí llama a las personas a prestar atención. El profeta Hageo, capítulo 2, versículo 6, también dice que dentro de poco estremecerá los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El mensaje no es establecer fechas ni esparcir miedo. El mensaje es despertar. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice que ya es hora de levantarse del sueño. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Si estas señales enseñan algo, es esto. La vida humana es temporal, pero el llamado divino es urgente. La pregunta no es solamente qué está pasando alrededor de Jerusalén. La pregunta más grande es qué está pasando dentro del corazón de quienes están observando. La lección más importante de estos eventos no es que la gente debería vivir aterrorizada,
es que la humanidad debe aprender a mantenerse espiritualmente despierta. Cuando la naturaleza parece inestable, cuando una ciudad antigua está rodeada de agua, fuego, oscuridad y símbolos religiosos, la pregunta más relevante no es solo qué está sucediendo afuera, sino qué está sucediendo dentro del alma humana. La Biblia no enseña a perseguir cada señal con pánico descontrolado. Jesús llamó repetidamente a las personas a ser vigilantes, pero la vigilancia bíblica no significa establecer fechas, hacer predicciones temerarias o convertir cada evento en una conclusión definitiva. Ser vigilante significa vivir con sabiduría, orar con constancia, examinar nuestras vidas con honestidad y negarse a permitir que el orgullo, la distracción o el miedo controlen el alma. El Salmo 46, versículos 1 y 2, dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro oportuno en las tribulaciones. Esto nos recuerda que cuando el mundo se siente incierto, el verdadero refugio de la humanidad no está en la riqueza, en los edificios, en la reputación, en la tecnología, ni en el poder. Todo lo que las personas construyen puede ser puesto a prueba, pero la fe depositada en el fundamento correcto no se derrumbará fácilmente. Otra lección es que las personas no deberían mirar solamente la superficie de las cosas. El agua puede correr a través de la piedra y el fuego puede extenderse por los campos, pero las Escrituras nos recuerdan que las cosas ocultas en el corazón humano también deben ser traídas a la luz. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice que hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin son caminos que llevan a la perdición. A veces el mayor peligro no es la tormenta que ruge afuera, sino la confianza ciega de que podemos vivir sin Dios. Estos eventos también nos recuerdan cuán breve es la vida. La epístola de Santiago capítulo 4 versículo 14 dice que la vida es un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Por esta razón las personas no deberían vivir de manera descuidada. Deberían valorar el tiempo, reparar las relaciones rotas, perdonar a otros, arrepentirse de corazón y buscar aquello que tiene significado eterno. Si las señales alrededor de Jerusalén atraen la atención del mundo, la lección no debería ser una discusión interminable ni un festival de miedo. La mejor pregunta es: ¿estoy listo para vivir delante de Dios con un corazón sincero? El profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, da una respuesta clara sobre lo que el Señor requiere: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. El mensaje final no es terror, sino retorno. No se trata de exagerar cada evento, sino de permitir que cada momento de sacudida nos recuerde vivir con mayor consciencia. Si el mundo puede cambiar en un solo instante, entonces hoy es el momento de orar, de arrepentirse, de amar a otros y de construir nuestras vidas sobre un fundamento que no pueda ser sacudido. Después de escenas perturbadoras, la gente necesita algo más que especulación. Necesita esperanza que sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse en hogares ordinarios, en calles concurridas, en hospitales, en iglesias, en escuelas y en campos donde las familias intentan seguir adelante con sus vidas cotidianas. La Biblia no pide a las personas que finjan que las tormentas, los incendios, las señales extrañas o los días inciertos son fáciles. Les enseña a enfrentarlos sin dejarse dominar por el miedo. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 dice: «Sé fuerte y valiente». Ese mandato fue dado antes de que Israel entrara en una tierra desconocida. El futuro no era sencillo, pero la presencia de Dios era más grande que cualquier incertidumbre que pudieran imaginar. Una lección positiva viene de la historia de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, llevado lejos de su hogar, acusado injustamente y olvidado en una celda durante años que debieron sentirse como siglos. Sin embargo, su historia no terminó en amargura ni en resentimiento. Dios usó su sufrimiento para preservar muchas vidas durante una hambruna devastadora. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos que ellos habían planeado hacerle daño, pero Dios lo transformó en algo bueno. Esto no es una negación del dolor, es un recordatorio poderoso de que Dios puede trabajar a través de las temporadas más confusas y convertir a personas heridas en instrumentos de misericordia para otros. Otra lección proviene de Ruth. Después de la pérdida y el desplazamiento, Ruth eligió la lealtad, el coraje y la fidelidad en medio de circunstancias que habrían justificado la rendición. No sabía que sus pequeños actos de devoción la colocarían en la línea familiar del rey David. Su historia enseña que cuando el mundo se siente inestable, la fidelidad ordinaria todavía importa. Una persona que elige la bondad, la responsabilidad y el amor puede estar participando en una historia mucho más grande de lo que sus ojos alcanzan a ver. La Biblia también da coraje a través de Daniel y sus amigos. En Babilonia vivieron bajo presión constante, lejos de su tierra natal, rodeados de sistemas que no podían controlar y de una cultura que intentaba absorberlos. Sin embargo, permanecieron firmes en lo que creían. Daniel oró con disciplina inquebrantable. Sadrach, Mesach y Abednego
Se negaron a adorar un ídolo, confiando en Dios incluso antes de conocer el resultado. Daniel capítulo 3, versículo 17, dice que su Dios era capaz de librarlos. Su coraje no era pánico ruidoso ni bravuconería. Era convicción calmada, serena, profunda. Esa es la clase de coraje que la gente necesita hoy. Jesús ofreció esta misma paz en medio de una tormenta. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los discípulos estaban aterrados mientras las olas llenaban la barca. Jesús no se burló de su miedo ni los reprendió por ser humanos, pero reveló su autoridad sobre el caos. Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra las palabras: «Cálmate, sosiégate». La lección no es que los creyentes nunca enfrentarán tormentas. La lección es que Cristo está presente en la barca, aun cuando las olas amenazan con hundirla. Cuando el miedo se levanta, la oración se convierte en el lugar donde el alma vuelve a escuchar su voz. Otra historia poderosa es la de Pedro caminando sobre el agua. Por un momento dio un paso hacia Jesús por encima de las olas. Era imposible, pero estaba ocurriendo. Entonces miró al viento, midió la fuerza de la tormenta, calculó la improbabilidad de lo que estaba haciendo y comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente extendió su mano hacia él. Mateo capítulo 14, versículo 27, registra las palabras de Cristo: «Ánimo, yo soy. No teman». Este es un mensaje para cada generación, sin fecha de vencimiento. No mires tanto tiempo la tormenta que olvides al Salvador, que está de pie frente a ti, con la mano extendida, esperando que la tomes. Cuando la gente ve imágenes perturbadoras alrededor de lugares sagrados, no debería precipitarse hacia la desesperación. Las Escrituras llaman a los creyentes a la sabiduría, no al pánico. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, enseña a no dejarse consumir por la ansiedad, sino a presentar las peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes. Esta paz no es ignorancia, no es negar la realidad, es estabilidad espiritual. Es lo que permite que una persona piense con claridad cuando otros están confundidos, hable con gentileza cuando otros gritan, y actúe con responsabilidad cuando otros están paralizados. La historia de Nehemías también habla a las comunidades que enfrentan incertidumbre. Las murallas de Jerusalén estaban rotas y la gente se sentía expuesta, vulnerable, sin defensa. Nehemías no se limitó a llorar, aunque lloró. Oró, planificó, organizó y reconstruyó. Animó a la gente a continuar el trabajo incluso mientras enfrentaban oposición feroz. Nehemías capítulo 2, versículo 18, dice: «Levantémonos y edifiquemos». Esa es una lección llena de esperanza práctica. La fe no significa quedarse sentado esperando que las cosas se arreglen solas. La fe puede reparar, servir, proteger, reconstruir y fortalecer comunidades enteras. La historia de Elías ofrece otro tipo de aliento, más íntimo, más personal. Después de un gran conflicto quedó exhausto y asustado. Dios no lo aplastó por estar cansado, ni lo reprendió por su debilidad. Le dio descanso, alimento y una revelación más suave que cualquier terremoto. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, la voz de Dios llegó en un susurro apacible. Muchas personas hoy necesitan ese recordatorio. No todas las respuestas llegan a través de señales dramáticas o eventos cataclísmicos. A veces, Dios restaura a las personas a través del silencio, del descanso, de las escrituras leídas en la quietud de la madrugada, de la amistad genuina y del cuidado paciente de quienes los rodean. La iglesia primitiva también vivió bajo presión constante, pero no construyó su identidad sobre el miedo. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice que después de orar, hablaron la palabra de Dios con valentía. Su coraje provenía de la oración y de la comunidad, no de la ausencia de problemas. Compartían las cargas, ayudaban a los necesitados y continuaban su misión sin importar las circunstancias. Cuando los eventos públicos se sienten pesados, las personas pueden seguir ese mismo patrón: orar juntas, animarse mutuamente, verificar el bienestar de los vecinos y elegir el servicio en lugar del pánico. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es especialmente importante para un mensaje que será compartido públicamente. Mantiene el tono saludable. El objetivo nunca debería ser asustar a quienes escuchan, sino guiarlos hacia el poder, el amor y el juicio equilibrado. Una mente sana hace preguntas con cuidado, evita la exageración, respeta la verdad y se niega a convertir la incertidumbre en entretenimiento espiritual sensacionalista. El mensaje esperanzador de la Biblia también habla de restauración. El libro de Lamentaciones fue escrito desde lo más profundo del dolor, desde las cenizas de una ciudad destruida. Sin embargo, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Incluso después de la devastación más completa, la misericordia todavía habla.
Esto significa que las comunidades pueden hacer duelo sin rendirse a la desesperanza. Las familias pueden reconstruir la confianza. Los jóvenes pueden recuperar el propósito. Las iglesias pueden convertirse en lugares de compasión genuina. Las naciones pueden todavía buscar sabiduría. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Esto no significa que cada evento sea bueno en sí mismo. Significa que Dios es más grande que cualquier evento. Puede moldear coraje a partir del miedo, humildad a partir de la crisis, compasión a partir del sufrimiento y oración a partir de la confusión. Una temporada difícil puede convertirse en la puerta de entrada a una fe más profunda si las personas responden con honestidad y obediencia en lugar de con amargura y resignación. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, describe la esperanza como un ancla del alma. Esa imagen es gentil pero poderosa, casi íntima. Un ancla no elimina las olas, no calma la tormenta ni hace que el mar se convierta en un lago tranquilo, pero mantiene la embarcación en su lugar, impide que sea arrastrada por la corriente. De la misma manera, la esperanza bíblica no niega que el mundo pueda sentirse sacudido. Mantiene el corazón firme, evitando que se desplace hacia la desesperación, la ira o las declaraciones temerarias. La esperanza otorga paciencia, y la paciencia permite que la fe madure. La parábola del buen samaritano ofrece otra dirección positiva, una dirección práctica, concreta, que cualquiera puede seguir sin importar su nivel de conocimiento teológico. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Jesús describió a un hombre herido al borde del camino, ignorado por personas que supuestamente debían ayudarlo. Entonces un samaritano se detuvo, trató sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. Lucas, capítulo 10, versículo 37, termina con el mandato: ve y haz tú lo mismo. Cuando las comunidades están ansiosas, cuando el miedo circula por las redes sociales y la incertidumbre paraliza las conversaciones, esta historia les dice a las personas que no se conviertan en observadores fríos y distantes. La respuesta fiel es la compasión que se acerca al sufrimiento, no la que se aleja de él. La historia de Esther también habla a los tiempos inciertos con una claridad que trasciende los siglos. Ella no eligió la crisis que enfrentaba su pueblo, no pidió estar en esa posición, pero tuvo que decidir si el miedo la silenciaría o si su voz se alzaría cuando más se necesitaba. Mardoqueo le dijo en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que quizás había llegado al reino para un momento como este. Esa línea sigue animando a personas ordinarias en la actualidad. Quizás no puedes controlar la tormenta, ni los titulares, ni el rumbo del mundo, pero puedes ser fiel en tu lugar, con tu voz, con tus decisiones y con tu coraje. El momento que enfrentas no es un accidente. Puede ser exactamente el momento para el cual fuiste preparado. El naufragio de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 27, ofrece otra lección de fortaleza que no depende de las circunstancias. El mar estaba furioso, el barco estaba dañado más allá de toda reparación, y muchos a bordo habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Sin embargo, Pablo les dijo a todos que tuvieran ánimo porque Dios le había hablado. Hechos, capítulo 27, versículo 25, registra una declaración simple pero extraordinaria: yo confío en Dios. Esa sola frase carga un poder inmenso. La fe no siempre elimina el viento, no siempre calma las olas ni repara el barco, pero le da a las personas la fuerza para soportar la noche hasta que llegue la mañana. La historia de Jesús alimentando a 5.000 personas también nos recuerda que las ofrendas pequeñas pueden convertirse en más que suficiente cuando se ponen en las manos correctas. Los discípulos vieron una multitud hambrienta y recursos limitados. Vieron el problema. Jesús vio una oportunidad para la provisión. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9, menciona 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Lo que parecía demasiado poco se convirtió en bendición para miles. En las temporadas difíciles, las personas no deberían despreciar los pequeños actos de generosidad, las pequeñas oraciones susurradas en la madrugada, las pequeñas bondades que parecen insignificantes, ni los pequeños pasos de obediencia que nadie aplaude. El mensaje de Cristo nunca tuvo la intención de atrapar a las personas en el terror. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice: deje brillar su luz delante de los hombres. Esa es la invitación que se mantiene vigente en cada época. En conversaciones oscuras, sé luz. En comunidades ansiosas, sé estabilidad. En lugares divididos, trae paz. No esperes a que alguien más lo haga. No esperes a que las condiciones sean perfectas. La luz no espera condiciones ideales para brillar. Brilla precisamente porque la oscuridad existe. Y entonces, como si el cielo quisiera subrayar todo lo que ya había ocurrido, la nieve llegó. Copos blancos cayeron sobre lugares donde rara vez se ven. Desde las cadenas montañosas más altas hasta los centros urbanos más congestionados, el hielo se extendió con rapidez.
congelando carreteras, deteniendo el movimiento y exponiendo cuán frágiles son realmente los sistemas modernos que damos por sentados. Ciudades construidas sobre la velocidad, el control y la eficiencia se redujeron a un ritmo de arrastre. Las redes eléctricas se tensaron bajo la carga inesperada. Las cadenas de suministro vacilaron y se rompieron en puntos que nadie había anticipado. Lo que ayer era predecible, hoy se volvió inestable. Y cuando la comodidad desaparece, el miedo no tarda en ocupar su lugar. Dos ubicaciones separadas por medio mundo experimentaron el mismo fenómeno al mismo tiempo. Jerusalén y América, enormemente diferentes en cultura, geografía, historia y sistema político, fueron sumergidas en el mismo frío penetrante. Esto no se trataba simplemente de temperatura, se trataba de sincronización. Se sentía coordinado, como si la naturaleza misma estuviera entregando el mismo mensaje en idiomas diferentes, a audiencias diferentes, en continentes diferentes. Cuando los eventos se reflejan mutuamente a través de océanos y fronteras, la gente deja de llamarlos incidentes aislados. Los patrones comienzan a formarse. Y los patrones demandan atención. La Biblia habla directamente a momentos como estos. El libro de Job, capítulo 37, versículo 6, dice: Él ordena a la nieve que caiga sobre la tierra. Este versículo no describe la nieve como algo aleatorio o accidental. La presenta como algo permitido, liberado en un momento específico. La nieve, entonces, no es simplemente clima. Se convierte en una señal de autoridad, un recordatorio de que la creación responde a un mandato más grande que el control humano. Cuando la nieve cae donde rara vez lo hace y se extiende donde sobrepasa la capacidad de la vida diaria, desafía la creencia de que el mundo funciona solo por azar. La pregunta más profunda no es si la nieve puede caer. Por supuesto que puede. La pregunta es por qué cae de esta manera, en este momento, en estos lugares específicos. Cuando Jerusalén enmudece bajo el hielo y naciones poderosas luchan bajo el mismo frío, el miedo no se extiende por el clima en sí, sino por lo que representa. La estabilidad se siente temporal. La certeza se desvanece como el aliento en el aire helado. El suelo bajo la confianza moderna comienza a sentirse delgado, frágil, inadecuado. Nos queda una pregunta que no puede ser ignorada. Cuando la nieve cae en Jerusalén y a través de continentes al mismo tiempo, provocando inquietud en todo el mundo, ¿estamos siendo advertidos para detenernos y reflexionar? ¿O estamos eligiendo descartar estos momentos como nada más que noticias estacionales hasta que algo más fuerte, más ruidoso y absolutamente imposible de ignorar llegue? Y después de que la nieve cayó y la ciudad profética fue sumergida en un silencio helado, otro momento llegó. Un silencio aún mayor, pero mucho más perturbador. Dentro del templo de Jerusalén, algo ocurrió que muchos de los presentes encontraron difícil de poner en palabras, no porque fuera traumático, sino porque era demasiado íntimo, demasiado real, demasiado cercano a algo que solo habían leído en textos antiguos. Una luz extraña apareció alrededor de un sacerdote que estaba de pie en el espacio sagrado. No centelleó ni estalló en un resplandor cegador. En cambio, la luz lo envolvió con gentileza, separando su silueta de las sombras circundantes, como si el aire mismo se hubiera reorganizado alrededor de su presencia. Quienes lo observaban no retrocedieron. Se inclinaron hacia adelante, como atraídos por algo que no podían nombrar pero que reconocían instintivamente. A medida que las personas se acercaban para recibir la bendición, la luz no permaneció quieta en un solo punto. Pareció expandirse hacia afuera, tocando a quienes estaban cerca. Sus rostros se suavizaron. Sus movimientos se hicieron más lentos, más deliberados. El espacio pareció cambiar, no de manera visible sino palpable, como si la densidad del aire hubiera aumentado sin volverse pesada. Muchos describieron después la sensación no como miedo, sino como una quietud profunda que envolvió la habitación entera, como si cada persona presente hubiera sido cubierta por la misma manta invisible. El templo, normalmente lleno de susurros discretos y movimientos suaves, se volvió inusualmente silencioso. No fue un silencio forzado, impuesto desde afuera. Fue un silencio colectivo, orgánico, natural. No hubo perturbación ni confusión, solo un silencio instintivo, como si cada persona presente hubiera percibido que estaban de pie en un momento que requería atención en lugar de explicación. Algunos dijeron que el tiempo pareció detenerse. Otros simplemente se quedaron allí, sin palabras, con las manos abiertas y los ojos húmedos. En la Biblia, la luz nunca se describe como un simple ornamento decorativo. Aparece como señal de presencia, de guía y de protección. El Salmo 27, versículo 1 dice: Dios es mi luz y mi salvación. Este versículo no retrata la luz como algo abrumador o aterrador, sino como algo que trae claridad y certidumbre en medio de la oscuridad. En ese contexto, la luz vista en el templo plantea preguntas que no pueden ser descartadas fácilmente con una explicación técnica. La luz no interrumpió el culto, no distrajo la atención de la oración, la profundizó.
Los escépticos podrían buscar explicaciones técnicas basadas en reflejos, ángulos de iluminación o fenómenos ópticos. Los creyentes podrían examinar sus propias conciencias preguntándose si son dignos de presenciar algo así. Pero ambos enfrentan la misma tensión fundamental. ¿Por qué está ocurriendo esto en este momento, en una ciudad que ya está marcada por tantos acontecimientos inusuales? Mientras Jerusalén experimenta momentos que desaceleran el ritmo de la vida humana, desafía la suposición de que todo lo que está sucediendo puede ser categorizado y archivado como irrelevante. La pregunta permanece: si la luz en la Biblia simboliza el consuelo de Dios, su guía y su cercanía, ¿fue la luz que rodeó al sacerdote aquel día simplemente una coincidencia de percepción, un truco de la óptica o un mensaje que merece ser escuchado? No te vayas, porque lo que se está desplegando puede conectar estos momentos de maneras cada vez más difíciles de ignorar. Durante la fiesta de Sucot, miles de fieles se reunieron cerca del monte del templo para orar y dar gracias. Mientras la noche se asentaba sobre Jerusalén, un sonido repentino atravesó la calma como un rayo atraviesa un cielo despejado. Una explosión metálica poderosa que resonó por el cielo, un sonido que no correspondía a ningún instrumento conocido, ni a ninguna sirena, ni a ningún fenómeno acústico que los expertos pudieran identificar de inmediato. El tono era profundo, constante, y llenó el aire como si los cielos mismos hubieran pronunciado una sola palabra en un idioma que la humanidad ha olvidado. Y mientras este sonido todavía reverberaba en la memoria de los testigos, algo fue observado en el Monte de los Olivos que generó preguntas tanto entre geólogos como entre quienes conocían el terreno íntimamente. Una fractura visible apareció en la superficie, pero no seguía los patrones esperados. El desgaste natural tiende a seguir debilidades preexistentes en el material o patrones de drenaje establecidos durante siglos. Esta fractura, sin embargo, parecía ignorar esas variables por completo, como si obedeciera a una lógica diferente, a un diseño que no correspondía a ningún modelo geológico conocido. Los instrumentos sismológicos de la zona proporcionaron una clarificación limitada. Detectaron solo microtemblores extremadamente débiles, niveles tan menores que normalmente se filtran de los informes públicos por ser considerados insignificantes. No hubo réplicas, no hubo agrupaciones de actividad sísmica, no hubo escalada, y lo más notable de todo, la actividad no se alineó con ninguna línea de falla conocida en la región. El Monte de los Olivos se encuentra cerca de sistemas geológicos complejos, incluyendo la transformante del Mar Muerto, pero este movimiento particular no correspondió a los patrones esperados de liberación de tensión tectónica. Desde un punto de vista puramente técnico, los datos no apuntaban hacia un evento sísmico inminente ni hacia una explicación convencional satisfactoria. Y fue precisamente esta ausencia de causalidad clara lo que intensificó la atención. Los eventos geológicos normalmente dejan firmas claras: acumulación de presión, fracturas secundarias, desplazamiento mensurable. Aquí hubo movimiento sin impulso, cambio sin aceleración. El suelo respondió, pero de manera silenciosa, casi selectiva, como si eligiera dónde moverse y dónde permanecer quieto. Los ingenieros y los investigadores que examinaron las grabaciones y las mediciones de superficie no encontraron nada lo suficientemente dramático como para justificar una intervención de emergencia. Pero tampoco encontraron nada lo suficientemente ordinario como para descartarlo sin más. Es dentro de esta incertidumbre donde las escrituras entraron en la discusión. Algunos observadores notaron que la alineación direccional de la grieta reflejaba una descripción encontrada en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, que habla de un momento futuro en el que el Monte de los Olivos será afectado a lo largo de una línea de este a oeste. Quienes referenciaron este pasaje se detuvieron prudentemente antes de afirmar que la montaña se estaba dividiendo o que la profecía estaba cumpliéndose en sentido literal. La comparación fue planteada con cautela, como una observación de alineación, no como una declaración de resultado. Esta distinción importa profundamente. La presencia de un paralelo visual no equivale a confirmación. Las escrituras mismas no alientan conclusiones impulsivas, y tampoco lo hace la observación responsable. Lo que destaca no es la grieta en sí, sino sus características: expansión gradual, dirección consistente, acompañamiento sísmico mínimo y proximidad a terreno históricamente significativo. Cada elemento por separado podría parecer poco notable. Juntos, forman un patrón que resiste la categorización sencilla. Por ahora, la grieta permanece bajo vigilancia. No hay órdenes de evacuación, no hay advertencias oficiales. La vida continúa a lo largo del Monte de los Olivos, como de costumbre. Pero la atención ha cambiado. El suelo no se ha abierto, pero la confianza en las explicaciones simples, sí. Este momento no exige miedo, pero sí invita a la consciencia. En una ciudad donde la historia registra que los grandes puntos de inflexión a menudo comienzan en silencio, incluso un pequeño movimiento en la tierra es suficiente para provocar una pausa reflexiva. Quédate con nosotros, porque lo que se despliega a continuación es donde el patrón se vuelve más difícil de ignorar.
Jerusalén comenzó a experimentar lluvias inusualmente intensas para la temporada. No fue un sistema de tormentas prolongado ni una acumulación lenta típica de los ciclos climáticos regionales. La lluvia llegó de manera abrupta, sobrepasando el drenaje en áreas localizadas y produciendo inundaciones repentinas a lo largo de calles y caminos bajos. La velocidad de acumulación llamó la atención de todos. Los niveles de agua subieron más rápido de lo esperado, remodelando superficies antes de que las autoridades o los residentes tuvieran tiempo de responder adecuadamente. Si bien las inundaciones en sí no carecen de precedentes, el momento y la intensidad se sintieron fuera de lugar, como si algo en el ritmo natural de la ciudad se hubiera descompuesto. Junto con las lluvias, surgieron informes de arroyos y canales de escorrentía que mostraban cambios de color inesperados. En varias ubicaciones, el agua parecía más oscura o teñida en tonalidades desconocidas que no correspondían a nada que los residentes hubieran visto antes. Las explicaciones iniciales señalaron la perturbación del sedimento, los depósitos minerales o la interacción de la escorrentía con la tierra expuesta. Estas explicaciones abordaban la mecánica del fenómeno, pero no su sincronización. Los cambios aparecieron rápidamente y se retiraron con la misma discreción, dejando tras de sí más preguntas que daños materiales. La preocupación no era la toxicidad ni el peligro inmediato para la salud pública, sino la falta de familiaridad. Los residentes reconocían que algo se veía diferente del comportamiento estacional normal que habían observado durante décadas. Algo estaba fuera de su marco de referencia. Al mismo tiempo, las condiciones de calor se intensificaron de manera notable. El aire se volvió más pesado, presionando hacia abajo en lugar de circular normalmente. Las temperaturas no necesariamente rompieron récords meteorológicos, pero la atmósfera se sentía inusualmente densa y opresiva, como si la ciudad estuviera siendo comprimida por una mano invisible. El movimiento se hizo más lento, la concentración se debilitó, el calor persistía de maneras que perturbaban la rutina diaria, especialmente cuando se combinaba con la lluvia reciente. En lugar de refrescar el ambiente, la humedad parecía amplificar la incomodidad, creando una sensación de tensión en lugar de alivio. El aire no olía a lluvia limpia, olía a piedra mojada, a historia saturada, a algo que se estaba cocinando debajo de la superficie visible. Y por encima de todo esto, el cielo mostró una actividad que inquietó a los observadores. Relámpagos fueron reportados cerca de ubicaciones consideradas sagradas desde hace milenios, ocurriendo sin la típica acumulación de tormentas asociada con descargas eléctricas de esa magnitud. Estos rayos no fueron destructivos, no causaron incendios, ni daños estructurales, ni lesiones. Lo que los hizo notables fue su ubicación y su frecuencia. Los relámpagos parecían selectivos en lugar de dispersos, iluminando áreas específicas antes de desaparecer sin escalada. No buscaban combustible, no vacilaban con el viento. Su intensidad permanecía fija, antinaturalmente consistente, sostenida como si fueran alimentados desde muy por debajo de la superficie visible. Cuando cayó la noche, el resplandor se profundizó de una manera que nadie esperaba. Murallas centenarias en Jerusalén fueron bañadas en una luz anaranjada temblorosa, y la piedra parecía moverse sin desplazarse, formando siluetas que inquietaron a quienes observaban desde las calles y las azoteas. Desde ciertos ángulos, la roca iluminada se asemejaba a una vasta abertura en la tierra, amplia, paciente y brillando desde dentro, como si el suelo tuviera su propio corazón de fuego. Testigos hablaron de una pesadez en el pecho que no podía ser explicada solo por el calor. El aire se sentía apretado, comprimido, difícil de respirar no por falta de oxígeno sino por exceso de presencia. Muchos describieron la misma sensación. El suelo bajo sus pies ya no se sentía inerte, se sentía consciente, despierto, como si la tierra misma estuviera escuchando y esperando una orden. Lo que más perturbó a los observadores no fue solo lo que apareció, sino lo que no apareció. No hubo temblores previos, no hubo cambios geológicos visibles que justificaran el evento. Ninguna actividad humana es capaz de producir una llama tan precisa y sostenida sin algún tipo de fuente visible. El fuego no titilaba como una hoguera expuesta al viento. Se mantenía firme, constante, casi disciplinado. Los minutos se estiraron en horas y la tierra parecía bloqueada en un nuevo estado, negándose a regresar al silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Mientras la gente luchaba por describir lo que estaba presenciando, un lenguaje antiguo comenzó a aflorar en las conversaciones. Palabras que antes se leían como metáfora, de pronto se sentían literales, tangibles, verificables. La tierra abrió su boca. Números, capítulo 16, versículo 32. Los cimientos del mundo fueron puestos al descubierto. Salmo 18, versículo 15. Para muchos estos versículos ya no sonaban distantes ni simbólicos, sonaban descriptivos, como si hubieran sido escritos por alguien que estaba viendo exactamente lo mismo que ellos veían en ese momento. Un fuego que destruye puede ser descartado como un desastre natural, archivado y olvidado. Un fuego que se alza con calma, sin prisa, sin explicación,
sin fuente visible, demanda una clase diferente de atención. Entre quienes lo presenciaron, se formó una comprensión compartida sin necesidad de pronunciar una sola palabra al respecto. Esto no se sentía como un evento aislado. Se sentía como una apertura, una advertencia, no un final. Algo oculto estaba siendo revelado, no a través del caos, sino a través de la contención. Las escrituras enseñan repetidamente que la exposición precede al juicio y que el despertar viene antes del final. Si el final verdaderamente se acerca, entonces quizás este fuego no fue enviado para aterrorizar, sino para advertir, para dar tiempo, para que quienes lo vean tengan la oportunidad de cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. Si este relato despertó inquietud o reconocimiento en ti, comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cuando la Tierra habla sin violencia, puede estar recordándonos que el tiempo es más corto de lo que pensamos. En un momento Jerusalén vibraba con el ritmo habitual de oraciones, comercio y pisadas, resonando a través de las calles antiguas. Al siguiente, silencio absoluto. Cada sonido del mundo moderno se desvaneció. No hubo radios, no hubo señal telefónica. Incluso el viento pareció dejar de moverse, como si hubiera sido detenido por una orden que los oídos humanos no alcanzaron a escuchar. Durante 7 minutos exactos, la ciudad santa se detuvo, como si el cielo mismo hubiera presionado pausa sobre el tiempo. Testigos de toda la ciudad describieron la experiencia de la misma manera: un peso en el aire, denso y eléctrico, que se sentía en la piel y en los huesos. Los turistas en el Monte de los Olivos se detuvieron a mitad de conversación, con las bocas abiertas y las palabras suspendidas en la garganta. Los peregrinos cerca del muro occidental se congelaron en su lugar, incapaces de articular sonido alguno. Fue como si el aire dejara de respirar, dijo un hombre con la voz todavía temblorosa horas después del evento. Otro susurró con los ojos húmedos. Sentí como si la creación estuviera escuchando a algo, o a alguien, y entonces la tierra tembló. Los instrumentos del Instituto Sismológico de Israel registraron una vibración tenue de magnitud 3.2 directamente debajo del monte del templo. No fue suficiente para causar daños estructurales, pero fue suficiente para ser notada, suficiente para ser sentida. Un latido profundo debajo del suelo, pulsando una vez, luego desvaneciéndose en la quietud otra vez, como el corazón de un gigante dormido que se contrajo por un instante antes de volver a sumergirse en el sueño. Los científicos lo llamaron una perturbación electromagnética localizada, pero los creyentes alrededor del mundo se dirigieron a un solo versículo. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Media hora de tiempo celestial, traducida por los estudiosos de la profecía, equivale aproximadamente a 7 minutos en la Tierra. La coincidencia era exacta, demasiado precisa para ignorar. ¿Coincidencia o confirmación de que algo divino acababa de rozar la línea temporal de la humanidad? Los testigos dijeron que el silencio llevaba su propio sonido, un zumbido bajo como el aliento contenido de la creación misma. Incluso los animales reaccionaron de manera diferente. Los pájaros se detuvieron en pleno vuelo, como si hubieran chocado contra una pared invisible de quietud. Los perros se sentaron y miraron hacia el cielo con una fijeza que resultaba inquietante. Toda la ciudad antigua pareció hacer una pausa, como si esperara una orden del cielo que todavía no había sido pronunciada, pero que ya podía sentirse acercándose. Cuando los 7 minutos terminaron, la vida se reanudó. Las radios crepitaron y volvieron a la vida con su estática familiar. Los teléfonos se reconectaron mostrando notificaciones acumuladas. El viento regresó a los olivos, moviendo las hojas plateadas con su susurro habitual, pero nada se sentía igual. Las personas que experimentaron ese silencio dijeron que nunca olvidarían la sensación. Esa certeza de que el velo entre el cielo y la tierra se había adelgazado durante un instante, como si una cortina que normalmente separa dos realidades hubiera sido levantada lo suficiente para dejar pasar un destello de algo inimaginable. Y quizás no fue silencio en absoluto. Quizás fue un mensaje demasiado sagrado para los oídos humanos, demasiado profundo para ser captado por el aparato auditivo biológico, demasiado antiguo para ser procesado por mentes acostumbradas al ruido constante del mundo moderno. Los profetas escribieron que antes de que la voz de Dios sacuda las naciones, habría una pausa, un interludio de asombro, una quietud tan profunda que marca el comienzo de algo que cambiará el mundo para siempre. Los 7 minutos de Jerusalén puede que no hayan sido una falla aleatoria de la naturaleza, sino el reloj divino avanzando hacia el siguiente acto de la profecía, porque la historia muestra que antes de cada gran sacudida hay silencio. Antes del trueno, la quietud. Antes de la revelación, una pausa. Y cuando el cielo se calla, nunca es sin razón. ¿Podría esto ser la calma antes de la mayor tormenta que la humanidad haya presenciado jamás? Quédate con nosotros, porque lo que sucedió después en Jerusalén te dejará sin palabras. El silencio fue solo el principio.
La multitud enmudeció. Muchos se detuvieron a mitad de la oración, sobrecogidos por una emoción que no podían clasificar ni controlar. Algunos levantaron las manos hacia el cielo, llorando mientras sentían el sonido pasar a través de sus cuerpos como una corriente eléctrica hecha de algo más que electricidad. Otros dijeron que vino del cielo, una voz que parecía moverse a través de la piedra y el aire por igual, sin respetar las barreras que normalmente separan lo sólido de lo gaseoso, lo material de lo inmaterial. El momento duró solo segundos, pero para quienes lo escucharon se sintió eterno, como si esos pocos latidos de corazón hubieran contenido más tiempo del que un reloj puede medir. Los científicos respondieron rápidamente. Las estaciones meteorológicas a lo largo de Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin movimiento sísmico, sin rastro de ninguna fuente acústica identificable. Los expertos no pudieron encontrar explicación, pero para los fieles que estaban de pie ante las murallas antiguas no se necesitaba ninguna explicación técnica. Sus pensamientos se dirigieron a las palabras de Isaías, capítulo 27, versículo 13. Sonará una gran trompeta, y vendrán los que estaban perdidos a adorar al Señor. Para ellos, el sonido no era un misterio de la ciencia, era un mensaje del cielo, un llamado a despertar, a recordar, a regresar a lo que habían abandonado. Era como si la voz de Dios hubiera pasado una vez más sobre Jerusalén, provocando tanto temor como esperanza en igual medida, como una moneda con dos caras que gira en el aire sin decidir aún de qué lado caerá. Cuando el último eco se desvaneció, una profunda quietud cubrió el monte como un manto. La gente permaneció inmóvil, sus rostros iluminados por el último resplandor de la tarde, sin saber con certeza qué acababan de presenciar. Y entonces, debajo de ese silencio, la tierra misma comenzó a temblar, revelando las primeras señales de algo que había permanecido enterrado debajo de la ciudad de la profecía durante un tiempo que nadie puede calcular con precisión. Quédate con nosotros. Lo que siguió abriría un capítulo que la historia había mantenido oculto durante miles de años. En la ladera oriental de Jerusalén, el valle del Cedrón se extiende entre el Monte de los Olivos y las murallas antiguas de la ciudad. El aire allí es seco y quieto, cargado con el aroma de piedra calentada por siglos de sol y de olivos que han visto pasar imperios enteros. Generaciones de peregrinos han caminado por sus senderos estrechos, sin sospechar jamás lo que yacía escondido debajo de sus pies. Fue aquí, en una cresta silenciosa del valle, donde se encontró una pequeña abertura en la roca, una entrada que conducía a una cueva olvidada por el tiempo y por la memoria humana. Dentro, la tierra reveló algo que había dormido en silencio durante siglos, esperando pacientemente el momento de ser encontrado. Descansando contra la pared de la cueva, había una figura humana preservada e inmovilizada. El cuerpo estaba sentado en posición vertical, con las rodillas recogidas hacia el pecho, envuelto apretadamente en cuerdas gruesas hechas de fibras antiguas que ya no existen en la naturaleza moderna. Las hebras se cruzaban unas sobre otras una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos estaban levantadas hacia el rostro, cubriéndolo completamente, como si la persona hubiera intentado esconderse de algo demasiado radiante para contemplar, demasiado intenso para soportar, demasiado sagrado para presenciar sin protección. El polvo y el tiempo habían endurecido la forma, dándole el color pálido de la piedra circundante, fundiéndola con el paisaje subterráneo, como si la cueva misma hubiera intentado absorberla y hacerla parte de sí. La escena era inquietantemente quieta, no era pacífica ni violenta, era solemne, como si la tierra misma recordara el momento exacto en que fue sellada y hubiera estado guardando ese recuerdo con la fidelidad de un centinela que nunca abandona su puesto. Los arqueólogos se movieron con extremo cuidado. Alrededor de la figura encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con letras en hebreo antiguo. Cuando el polvo fue cepillado, una sola palabra apareció: juzgado. La inscripción era más antigua que las marcas funerarias conocidas de la región, y su significado golpeó profundamente a quienes la leyeron. No parecía un simple registro administrativo. Se sentía más como un mensaje dejado intencionalmente en el silencio de la piedra, como una nota escrita por alguien que sabía que eventualmente sería encontrada. Cuando el descubrimiento llegó a Jerusalén, eruditos y rabinos se reunieron para estudiar el hallazgo. Algunos dijeron que pertenecía a una práctica funeraria olvidada, un ritual de enterramiento que se perdió con alguna civilización extinta. Otros creyeron que tenía un significado espiritual más profundo. La postura atada, el rostro cubierto, la palabra juzgado. Juntos, estos elementos hablaban de la historia más antigua de la humanidad. El ser humano escondiéndose de la presencia de Dios, incapaz de sostenerse ante algo tan puro, tan verdadero, tan completamente diferente a todo lo que la naturaleza humana puede producir por sí misma. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías, capítulo 2, versículo 19. Los hombres entrarán en las cuevas de las rocas por el temor del Señor cuando se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva en el Valle del Cedrón se convirtió en más que un sitio arqueológico.
se convirtió en un espejo del alma, una imagen de la esclavitud espiritual, del temor que todavía ata a la humanidad cuando se aleja de la luz y elige la oscuridad de lo familiar sobre el resplandor de lo verdadero. Los visitantes se pararon ante la abertura en silencio, sus rostros iluminados por la luz del atardecer que se filtraba entre las piedras. Algunos oraron suavemente, moviendo los labios sin producir sonido audible. Otros simplemente lloraron, sin explicar por qué, sin necesitar explicarlo. La figura atada parecía hablar sin palabras, recordando a todos los que la vieron que lo que está escondido debajo de la tierra será algún día revelado ante el cielo, que ningún secreto es permanente, que ninguna cueva es lo suficientemente profunda para esconder lo que la luz está destinada a encontrar. Cuando el crepúsculo se posó sobre el valle, la última luz del día tocó la entrada de la cueva con una gentileza que contrastaba con todo lo que había sido descubierto dentro. Las sombras se profundizaron y la figura adentro pareció desvanecerse una vez más en la piedra, como si regresara al silencio del que brevemente había emergido. Pero algo en el aire había cambiado irreversiblemente. La tierra había descubierto no solo los restos de un ser humano, sino un mensaje para los vivos. El temor del Señor todavía se mueve por Jerusalén, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Sigue observando, porque mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz está comenzando a descender sobre la ciudad. La noche después del descubrimiento en el Valle del Cedrón, Jerusalén pareció contener el aliento. A lo largo de la calle del Rey David, donde las piedras antiguas se encuentran con la ciudad moderna, en una costura que nunca termina de cerrarse, los testigos comenzaron a congregarse. Al principio fue solo un suave resplandor sobre el horizonte, tenue, dorado y quieto. Pero en cuestión de momentos, ese resplandor se intensificó y tomó forma. Una silueta apareció en lo alto. La luz se plegaba sobre sí misma formando lo que parecía una figura humana luminosa. Brazos extendidos, rodeada de rayos resplandecientes que se expandían como ondas en un estanque de oro líquido. Para muchos, se asemejaba a alas descendiendo sobre la ciudad, cubriéndola con una protección visible que normalmente solo existe en las palabras de los textos sagrados. La gente se detuvo en las calles. Los coches frenaron hasta detenerse por completo. El aire se llenó de voces quedas, algunas orando, otras llorando sin saber exactamente por qué. Los teléfonos fueron levantados hacia la luz y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes esquinas de Jerusalén, cada ángulo confirmando lo que los ojos habían visto. Algo estaba brillando sobre la ciudad sin ninguna fuente visible que lo explicara. En cuestión de horas los videos se habían extendido por todo el mundo. Espectadores de naciones lejanas observaron en silencio mientras la ciudad santa brillaba con una luminosidad que desafiaba toda lógica técnica. Los científicos respondieron rápidamente. Las estaciones meteorológicas no reportaron tormentas, ni descargas eléctricas, ni drones ni proyectores en el área. Los expertos la llamaron reflexión atmosférica. Sin embargo, ninguno pudo explicar qué estaba reflejando la luz. El cielo había estado perfectamente despejado toda la noche. El evento duró casi 3 minutos, luego se desvaneció lentamente, como una vela que se consume pero que en lugar de dejar humo, deja una impresión permanente en la retina del alma. A las 4:14 de la madrugada, cuando Jerusalén todavía estaba envuelta en oscuridad y la mayoría de sus habitantes dormían en un sueño inquieto, vibraciones sutiles fueron sentidas bajo los pies de quienes se encontraban cerca del Monte de los Olivos y otros sitios antiguos dispersos por la ciudad. No hubo sacudidas violentas. No hubo destrucción visible. Sin embargo, la sensación fue inconfundible. Breve, medida, precisa, como si el suelo mismo se hubiera agitado intencionalmente con la precisión de un relojero que ajusta un mecanismo delicado. Los testigos no entraron en pánico. En cambio, muchos describieron una consciencia repentina, una alerta silenciosa que se extendió por el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. No fue miedo lo que siguió, sino quietud. Las conversaciones se detuvieron. Los pasos se hicieron más lentos, más deliberados. La vibración se sintió menos como una advertencia diseñada para aterrorizar y más como una señal diseñada para ser notada por quienes estuvieran prestando atención. Debido a su momento y su contención, el fenómeno fue descrito por algunos como un susurro sagrado. No lo suficientemente fuerte para forzar la atención, pero lo suficientemente claro para exigir reflexión. En una ciudad donde cada capa del suelo contiene profecía y memoria, incluso el movimiento más pequeño de la Tierra lleva un peso que en cualquier otro lugar del planeta sería insignificante. Nada en Jerusalén se siente verdaderamente ordinario. Nada es solo lo que parece. Las Escrituras ofrecen una lente sobria a través de la cual momentos como este son frecuentemente comprendidos. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 6, pregunta si puede ocurrir una calamidad en una ciudad sin que el Señor lo haya permitido. Este versículo no habla de caos sin propósito, sino de eventos que son permitidos para despertar la conciencia humana que se ha dormido bajo el peso de la rutina.
Si los cielos a veces hablan a través del trueno, quizás en otras ocasiones hablan a través de temblores apenas perceptibles, recordatorios silenciosos de que el suelo bajo la certeza humana nunca es tan sólido como parece, no importa cuántos edificios, cuántas instituciones, cuántas civilizaciones se hayan construido sobre él. Después de que el suelo susurró a través de vibraciones sutiles, Jerusalén pareció responder una vez más, esta vez no con movimiento, sino con aliento. De las nuevas grietas en la tierra, polvo y humo comenzaron a elevarse. Tenues al principio, luego constantes, dando la impresión inquietante de que la ciudad misma se estaba agitando desde dentro, como un organismo que despierta después de un largo periodo de hibernación. No parecía destrucción en marcha, parecía una liberación contenida, como si la presión acumulada debajo de la superficie durante mucho tiempo finalmente estuviera encontrando una voz con la cual expresarse. Para quienes observaban, la imagen era imposible de ignorar. El humo se curvaba hacia arriba lentamente, aferrándose al aire con la tenacidad del incienso, haciendo que las calles antiguas se sintieran pesadas, tensas, cargadas de algo que no podía ser nombrado, pero que todos podían sentir. Muchos lo describieron como si la ciudad estuviera respirando con dificultad, no colapsando, pero sí mostrando señales de incomodidad profunda, como si estuviera siendo sometida a una presión espiritual que las piedras podían sentir, aunque los sismógrafos no pudieran medir. En un lugar donde la historia y la fe están incorporadas en el suelo mismo, estas escenas cargan un peso simbólico imposible de cuantificar. El polvo siempre ha marcado la fragilidad humana desde el primer capítulo del Génesis. El humo frecuentemente ha acompañado las advertencias divinas a lo largo de toda la Escritura. Algunos interpretaron este momento como el aliento del dolor, un recordatorio visible de la fragilidad y el error acumulado de la humanidad a lo largo de los milenios. Otros lo sintieron como un llamado, silencioso pero firme, hacia el autoexamen interior, hacia la confrontación honesta con las verdades que preferimos mantener enterradas. Las Escrituras describen frecuentemente la voz de Dios como algo que se mueve a través de los elementos de la creación, llamando a las personas no al pánico, sino al despertar. El Evangelio nos recuerda que incluso en momentos de oscuridad, el significado no está ausente. Mateo capítulo 4, versículo 14, habla de cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías. La luz no siempre llega sin humo. La verdad frecuentemente emerge donde la visión está nublada, donde la comodidad ha sido removida, donde las certezas fáciles se han desmoronado. Si esto resuena contigo, dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y sigue observando, porque estas señales pueden estar más conectadas de lo que parecen a primera vista. A lo largo de las antiguas laderas del Monte de los Olivos, las fracturas visibles en el terreno han atraído renovada atención hacia una de las profecías más impactantes de toda la Escritura. Estas grietas grabadas en un paisaje cargado de historia hacen eco de palabras escritas hace siglos, palabras que describen no una metáfora sino un movimiento real, no un símbolo abstracto sino una transformación física del terreno mismo. El profeta Zacarías registró un momento sin igual en toda la literatura profética. En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos será partido por la mitad de este a oeste, formando un gran valle. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Esta profecía es precisa de una manera que pocas profecías lo son. Nombra una ubicación específica, nombra una dirección específica, nombra un resultado específico, una montaña dividida, un valle abierto, la tierra remodelada por una fuerza que trasciende la geología. Tal especificidad ha distinguido este pasaje durante generaciones, invitando a cada era a considerar si el futuro descrito cruzaría algún día del ámbito espiritual a la realidad física, tangible, mensurable. Hoy, el Monte de los Olivos muestra marcas que invitan a la comparación. Desplazamientos geológicos, separaciones visibles y tensiones en la tierra no completan la profecía, pero provocan una pregunta sobria que no puede ser evadida con facilidad. Cuando las Escrituras describen la tierra misma respondiendo a la acción divina, ¿qué significa cuando la tierra comienza a mostrar señales de tensión en el lugar exacto que el profeta nombró? Las montañas han representado permanencia y estabilidad desde el inicio de la civilización humana. Cuando se fracturan, la ilusión de permanencia se fractura con ellas. En la narrativa bíblica, la división de esta montaña en particular no es un evento aislado, aleatorio ni casual. Está vinculada al retorno del Mesías y al momento del juicio, cuando la autoridad divina confronta la historia humana directamente, sin intermediarios, sin ambigüedad, sin posibilidad de evasión. La montaña no se rompe al azar, cede intencionalmente. Cada uno de estos fenómenos individualmente puede ser explicado por la ciencia. La meteorología da cuenta de las tormentas repentinas. La química explica los cambios en los sedimentos. La variabilidad climática explica el calor opresivo.
Las condiciones atmosféricas explican los relámpagos. Sin embargo, cuando estos elementos ocurren juntos, cuando la lluvia, la alteración del agua, la presión del calor y los relámpagos selectivos convergen en el mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo, la sensación de aleatoriedad comienza a debilitarse. Los patrones emergen no a través de la severidad individual, sino a través de la superposición. La historia de Jerusalén amplifica este efecto de una manera que ningún otro lugar del planeta puede replicar. En la mayoría de las ciudades, tales condiciones pasarían con poca reflexión. Serían un segmento de noticias que se olvida al día siguiente. Aquí acumulan significado con cada repetición. El agua, el calor y el cielo respondiendo juntos alteran la percepción de la realidad misma. La gente no entra en pánico, pero nota. Reduce la velocidad de sus pasos. Comienza a preguntar no qué pasó, sino por qué estas respuestas están llegando simultáneamente, como si estuvieran coordinadas por algo que opera a una escala que la mente humana apenas puede concebir. Esta convergencia no anuncia desastre inminente, anuncia tensión acumulada. Y en una ciudad donde incluso los cambios más sutiles han llevado un peso histórico capaz de alterar el curso de civilizaciones enteras, esa tensión es suficiente para capturar y mantener la atención. Porque una vez que los elementos comienzan a responder juntos, como instrumentos que se unen en una sinfonía no ensayada, la pregunta ya no es si algo está pasando, sino hacia dónde nos está llevando. Informes desde Jerusalén no describieron patrones de nubes ordinarios. Múltiples grabaciones de video capturaron figuras en el cielo que se repetían, que se asemejaban a ángeles dispuestos en formación en lugar de dispersos al azar por las corrientes de viento. Algunas formas parecían tener alas. Otras estaban erguidas, alineadas como si avanzaran juntas hacia un objetivo común. En varios fotogramas, los observadores señalaron contornos que se asemejaban a jinetes celestiales, dando la impresión de una fuerza organizada del cielo en lugar de vapor aleatorio moldeado por la casualidad. Lo que intensificó la atención fue la repetición. No fueron avistamientos únicos ni visiones fugaces que pudieran descartarse como ilusiones ópticas momentáneas. Las formas angelicales aparecieron una y otra vez a lo largo de diferentes grabaciones, ángulos y momentos del día. Algunos espectadores describieron las figuras como luminosas, brillando con una luz propia que no provenía del sol ni de ninguna otra fuente identificable. Otros dijeron que las formaciones se asemejaban a un ejército celestial cabalgando hacia adelante, no a la deriva con el viento, sino moviéndose con propósito y dirección. Las nubes mantuvieron su forma más tiempo del esperado por cualquier modelo meteorológico, conservando el espaciado y la estructura antes de disolverse lentamente, como si hubieran cumplido su función comunicativa y pudieran retirarse. En numerosos informes, testigos describieron nubes que se formaban en lo que identificaron como la imagen de una figura divina. Una silueta única y dominante apareció con claridad contra el cielo, distinta de las capas de nubes circundantes. La forma no se dispersó ni se disolvió inmediatamente como haría cualquier formación nubosa normal. Emergió, mantuvo su configuración el tiempo suficiente para ser reconocida por múltiples observadores independientes, y luego se desvaneció lentamente, como si completara un ciclo que había sido diseñado para tener un principio y un fin definidos. Descripciones similares fueron reportadas independientemente por diferentes observadores en diferentes ubicaciones, sugiriendo repetición y consistencia en lugar de coincidencia aislada. Los meteorólogos sugirieron condiciones atmosféricas raras o ilusiones ópticas producidas por la interacción de la luz con capas de humedad a diferentes altitudes. Los escépticos plantearon preocupaciones sobre manipulación digital o sobre el sesgo de confirmación de quienes ya esperaban ver señales en el cielo. Sin embargo, ninguna explicación confirmada resolvió por qué figuras angelicales e imágenes que parecían representar una presencia divina aparecieron con tal claridad, coordinación y persistencia. El debate permaneció abierto, dividido entre la tecnología y la atmósfera por un lado, y la fe y la expectativa por el otro, sin que ningún lado proporcionara un cierre definitivo. A medida que la discusión creció, un versículo resurgió repetidamente en las conversaciones, sin cambios durante siglos, tan fresco como el día en que fue escrito. Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Quienes referenciaron este pasaje evitaron hacer declaraciones categóricas. Nadie afirmó cumplimiento profético definitivo. La comparación fue visual, no dogmática. Ángeles, orden, una figura al frente, movimiento coordinado. Estos elementos hacían eco de lo que muchos creían haber visto en el cielo. El versículo sirvió como punto de referencia, no como veredicto final. La pregunta no era si ángeles o una presencia divina habían aparecido literalmente, sino por qué tales imágenes aparecían ahora, sobre Jerusalén, durante un periodo ya marcado por perturbaciones geológicas y atmosféricas que desafiaban las explicaciones convencionales. En esta ciudad, el simbolismo lleva un peso que puede mover montañas, tanto literal como figurativamente.
Figuras angelicales en el cielo no pueden ser descartadas con la facilidad con que se descartan en otras latitudes. Aquí, cada nube, cada sombra, cada rayo de luz lleva la carga acumulada de 3000 años de expectativa profética. Mientras las investigaciones se desplazaban debajo de la superficie visible, un descubrimiento redirigió silenciosamente la atención hacia lo que yace oculto bajo Jerusalén. Utilizando radar de penetración terrestre combinado con análisis de patrones asistido por inteligencia artificial, los investigadores identificaron una cámara rectangular y simétrica debajo del Monte de los Olivos. Su geometría atrajo inmediatamente la atención de la comunidad científica. Las cavidades naturales rara vez se forman con tal precisión matemática, y las estructuras arqueológicas conocidas en esta área siguen diseños irregulares moldeados por el terreno, la erosión y las capas históricas acumuladas durante milenios. Esta cámara, en contraste, parecía deliberada, medida, equilibrada, intencionalmente colocada, como si alguien la hubiera diseñado con regla y compás antes de que tales instrumentos existieran. Lo que intensificó el escrutinio no fue solo la forma, sino la orientación. El análisis mostró que la estructura estaba alineada directamente hacia la Puerta Dorada en la muralla oriental de Jerusalén. Esta alineación era exacta, no aproximada. Seguía un eje claro y definido, sugiriendo diseño en lugar de coincidencia, intención en lugar de accidente geológico. Los arqueólogos que revisaron los datos confirmaron que ninguna estructura catalogada debajo del Monte de los Olivos coincide con esta configuración. No se parece a las cuevas de enterramiento conocidas. No corresponde a canales de agua, ni a obras defensivas, ni a construcciones conocidas del período del Segundo Templo. Su función permanece sin identificar, suspendida en un limbo entre la curiosidad científica y la especulación teológica. Escaneos adicionales introdujeron otra capa de incertidumbre que hizo el misterio aún más profundo. Las imágenes detectaron marcas a lo largo de las superficies interiores que eran consistentes con escritura hebrea antigua. Estas inscripciones fueron identificadas únicamente mediante detección remota. No se ha realizado ninguna excavación. El texto no ha sido accedido físicamente, traducido ni datado. Su antigüedad, origen y propósito permanecen desconocidos. Los académicos advierten contra conclusiones prematuras, señalando que los patrones similares a escritura por sí solos no pueden confirmar autoría ni contexto histórico sin un examen directo y riguroso. Aún así, la presencia de escritura estructurada dentro de una cámara subterránea no documentada plantea preguntas que no pueden ser desestimadas con ligereza. Lo que elevó el interés más allá de la arqueología pura fue la ubicación geográfica y simbólica de la cámara. El Monte de los Olivos ha funcionado durante mucho tiempo como mucho más que un accidente del terreno. Está estratificado con significado histórico, religioso y cultural que abarca milenios de civilización humana. La alineación precisa hacia la puerta oriental, sellada hace siglos y monitoreada de cerca, introdujo una convergencia de ubicación, orientación y descubrimiento que muchos encontraron imposible de ignorar, sin importar su posición en el espectro entre el escepticismo y la fe. Los observadores enfatizan que la relevancia no radica en pruebas definitivas, sino en la proximidad. Tecnología moderna, revelando estructuras que parecen deliberadamente posicionadas dentro de la geografía sagrada más disputada del planeta. Es importante recalcar que no se ha aprobado ninguna excavación. La cámara permanece sellada e intacta. Las autoridades no han emitido declaraciones confirmando su propósito, origen o significado. Tampoco ha habido negaciones públicas. Esta ausencia de clarificación oficial ha amplificado la especulación en todas las direcciones. En Jerusalén, el silencio institucional frecuentemente lleva tanto peso como cualquier anuncio formal. Lo que permanece oculto puede atraer tanta atención como lo que es revelado, especialmente cuando el descubrimiento precede a la explicación y cuando las preguntas se acumulan más rápido que las respuestas. Los investigadores enfatizan la necesidad de moderación. El radar de penetración terrestre y el análisis de inteligencia artificial revelan patrones, no intenciones. La alineación por sí sola no establece significado profético ni histórico. En una ciudad estratificada con miles de años de construcción, destrucción y reconstrucción, la cautela es absolutamente esencial para mantener la integridad del proceso investigativo. Sin embargo, la cautela no borra la curiosidad humana ni silencia las preguntas que surgen inevitablemente. La simetría de la cámara, su orientación y sus marcas forman una combinación que resiste la categorización sencilla, que se niega a ser archivada como otro dato más en una base de datos arqueológica. Este momento no ofrece conclusiones, ofrece contexto. Geografía antigua, estructuras selladas y métodos de detección avanzados se cruzan sin explicación satisfactoria. La tecnología ha expuesto algo previamente invisible, pero aún no comprendido. La cámara permanece cerrada. Sus inscripciones permanecen sin leer. Su propósito permanece sin respuesta. Por ahora el descubrimiento se mantiene como otro elemento dentro de un patrón más amplio, silencioso, medido y sin resolver.
Si este desarrollo captura tu atención, dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete al canal y continúa con nosotros mientras la imagen más grande sigue tomando forma. Porque cada pieza que se agrega al rompecabezas hace que las piezas anteriores cobren un significado que no tenían cuando estaban aisladas. No comenzó con el suelo sacudiéndose ni con daños visibles. Comenzó con sonido. Un tono metálico agudo resonó brevemente cerca de secciones de mampostería antigua que habían permanecido en silencio durante siglos. Lo suficientemente claro para ser notado, lo suficientemente breve para desafiar cualquier intento de captura. Al principio, los testigos lo describieron como similar a una trompeta, pero no musical ni mecánico. Resonante, como si la piedra misma estuviera respondiendo bajo una presión invisible que no provenía de ninguna dirección identificable. El sonido no se repitió cuando se intentó provocarlo. Apareció, se desvaneció y dejó tras de sí inquietud en lugar de evidencia, preguntas en lugar de datos, una impresión en el alma en lugar de una lectura en un instrumento. Lo que hizo que los informes fueran difíciles de descartar fue lo que los investigadores no encontraron. No hubo contacto mecánico, no hubo perforación, no hubo maquinaria cercana, no hubo actividad de construcción en la zona. Los sensores de vibración colocados en el área detectaron movimiento breve y localizado dentro de la piedra misma, pero sin ninguna fuente externa identificable. Las lecturas no se propagaron hacia afuera como lo hacen típicamente las ondas sísmicas. Parecían confinadas, contenidas y selectivas, como si la vibración supiera exactamente dónde manifestarse y dónde permanecer en silencio. Los especialistas en acústica que revisaron los datos señalaron que la piedra puede resonar bajo condiciones específicas, particularmente cuando se libera tensión interna acumulada durante largos periodos. Sin embargo, tal resonancia normalmente requiere un desencadenante: cambios de presión, vibración sostenida o fuerza mecánica aplicada desde el exterior. Ninguno de estos factores estaba presente. Los tonos no fueron continuos, no se intensificaron progresivamente. No siguieron cambios ambientales como el viento, la temperatura ni la humedad. Aparecieron abruptamente, sin anuncio previo, y luego cesaron con la misma brusquedad, dejando a los instrumentos con patrones incompletos que resistían toda interpretación convencional. Las piedras involucradas no fueron seleccionadas al azar por el fenómeno. Eran antiguas, profundamente erosionadas por el tiempo y el clima, e incrustadas desde hace mucho en terreno sagrado que ha visto pasar imperios, conquistas, destrucciones y reconstrucciones sin producir jamás una respuesta acústica registrada. Esa historia importa enormemente. Cuando algo cambia después de permanecer en silencio durante tanto tiempo, la atención se agudiza de manera natural. La pregunta ya no es si la piedra puede resonar, ya que técnicamente puede, sino por qué lo haría ahora, bajo estas condiciones específicas, en este momento particular de la historia. A medida que las grabaciones circularon y el análisis continuó, un versículo del Evangelio de Lucas emergió en las conversaciones con una fuerza que sorprendió incluso a quienes lo citaron. Les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Lucas capítulo 19, versículo 40. Quienes referenciaron el pasaje lo hicieron con cautela. No se hizo ninguna afirmación de que las piedras estuvieran cumpliendo profecía ni comunicando un mensaje codificado. El versículo fue citado por su lenguaje, no como declaración dogmática, sino como recordatorio de que las Escrituras han usado durante mucho tiempo la creación misma como testigo. La idea de que en momentos de silencio humano, los elementos no humanos de la creación responden con su propia voz no es nueva dentro del pensamiento bíblico. Es una de sus columnas vertebrales. Y entonces, la noche después del gran silencio, una luz dorada se elevó sobre el Monte de los Olivos. Comenzó como un destello tenue en la distancia, suave, casi delicado, como una luciérnaga magnificada 1000 veces. Pero en cuestión de segundos creció hasta ser más brillante que cualquier linterna, cualquier avión en tránsito, cualquier fenómeno que los observadores pudieran clasificar dentro de su experiencia previa. La luz no se movía como un haz ni como una bengala. Flotaba pulsando con un ritmo misterioso, como si estuviera viva, como si respirara. Los peregrinos en las laderas dejaron de caminar a mitad de paso. Los coches se detuvieron al borde del camino con los motores todavía encendidos. Un silencio reverente se extendió sobre la multitud mientras todos los rostros se giraban hacia arriba, hacia la misma esfera luminosa suspendida en el aire como una promesa visible que el cielo hubiera decidido hacer tangible por un momento. No era el color del rayo, dijo una mujer con la voz temblorosa de asombro. Era cálido como la luz del sol, pero era de noche, y se sentía consciente, como si supiera que la estábamos mirando, como si quisiera ser vista. Las grabaciones de los testigos confirmaron después lo que cientos presenciaron simultáneamente. La luz no proyectaba bordes definidos, no producía humo ni tenía una fuente identificable. Solo un núcleo de oro vivo rodeado de un halo tenue que se ondulaba hacia afuera en ondas concéntricas, como las que produce una piedra al caer en un lago perfectamente quieto.
El resplandor iluminó los olivos ancestrales, convirtiendo sus hojas plateadas en llamas diminutas que no quemaban. Durante unos pocos latidos del corazón, pareció como si la montaña entera estuviera respirando luz en lugar de aire. Los radares militares no detectaron nada, ni drones, ni satélites fuera de posición, ni rutas de vuelo que pudieran explicar la luminosidad. El Servicio Meteorológico de Israel negó cualquier anomalía atmosférica que pudiera ser responsable. Sin embargo, cada cámara que apuntó hacia el Monte de los Olivos capturó el mismo fenómeno. Una brillantez que se elevaba directamente sobre la cresta que mira hacia Jerusalén, desafiando toda explicación técnica con su persistencia y su claridad. Y entonces llegó el detalle más asombroso de todos. Cientos de testigos reportaron haber visto dentro de esa luminosidad algo que transformó el evento de un fenómeno óptico en una experiencia espiritual, la silueta de una figura humana, alta, vestida de blanco, de pie inmóvil contra la oscuridad circundante. La figura no se movió, no gesticuló, no comunicó ningún mensaje verbal. Sin embargo, su presencia llenó la ladera entera con una quietud que se sentía sagrada de una manera que ninguno de los presentes pudo articular con palabras ordinarias. El Monte de los Olivos nunca ha sido una colina ordinaria en la topografía del mundo. Es el lugar donde Jesús oró antes de su crucifixión, sudando gotas que la tradición describe como sangre mientras enfrentaba la hora más oscura de la historia humana. Es la montaña desde la cual ascendió al cielo ante la mirada de sus discípulos, y según el profeta Zacarías, es el mismo suelo donde sus pies se posarán cuando regrese, partiendo la montaña en dos. Durante generaciones el monte había dormido en expectativa silenciosa, como un centinela que espera una orden que sabe que eventualmente llegará. Pero ahora ardía suavemente con luz, y la semejanza con la profecía era imposible de descartar. En las redes sociales las grabaciones se difundieron en cuestión de horas, provocando reacciones que iban desde el asombro reverente hasta el escepticismo más agresivo. Pero debajo de las calles de Jerusalén y de su piedra antigua yace una tensión que nunca ha desaparecido verdaderamente. La ciudad descansa a lo largo del valle del Rif del Jordán, uno de los sistemas de fallas tectónicas más extensos del planeta, que se extiende desde el este de África a través del corazón del Medio Oriente. Esto no es imaginería poética ni metáfora espiritual. Es un hecho geológico verificable. Jerusalén está construida sobre tierra modelada por presión, tensión y movimiento lento que nunca se asienta por completo, que nunca alcanza un equilibrio definitivo. Durante siglos, esa inestabilidad permaneció en gran parte invisible, oculta debajo de la superficie de la vida cotidiana. La tierra la absorbió silenciosamente. La vida continuó encima mientras las fuerzas debajo se desplazaban sin ser notadas, acumulando presión como una deuda que eventualmente deberá ser pagada. Pero las condiciones recientes han traído esa tensión oculta de vuelta a la vista. En una región como esta, las inundaciones no se tratan simplemente de exceso de agua cayendo del cielo. Cuando el suelo se satura, interactúa con cavidades subterráneas, fracturas ocultas y líneas de falla preexistentes, debilitando estructuras que dependen del equilibrio frágil en lugar de la fuerza bruta para mantenerse en pie. A medida que el agua empuja a través de capas de roca antigua, afloja cimientos que habían sido mantenidos unidos por un equilibrio tan delicado que cualquier perturbación, por mínima que sea, puede desencadenar consecuencias desproporcionadas. La historia nos advierte sobre lo que puede seguir. En el año 749 de nuestra era, un poderoso terremoto destrozó esta misma región, nivelando gran parte de Jerusalén y las ciudades circundantes. Paisajes enteros fueron alterados en cuestión de minutos. Lo que parecía permanente e inmutable se desvaneció en momentos, recordando a los sobrevivientes que la solidez del suelo bajo sus pies era una ilusión generosa de la naturaleza, no una garantía. Los científicos modernos hablan con cuidado pero con consistencia sobre este tema. La liberación sísmica en esta zona es inevitable. La presión se acumula lentamente, durante décadas, durante siglos, y se libera repentinamente, en segundos. Ninguna tecnología existente puede determinar el momento exacto en que esa liberación ocurrirá. Las inundaciones aumentan el riesgo al ablandar un terreno que ya está sometido a tensión, acelerando la inestabilidad debajo de la superficie de maneras que los modelos predictivos no pueden capturar con la precisión que nos gustaría. Lo que preocupa a los observadores hoy no es el pánico ante un desastre inminente que puede o no ocurrir mañana, sino la convergencia de señales de advertencia que aparecen simultáneamente. Lluvias intensas, aguas que se retiran de sus cauces habituales, suelo debilitado y líneas de falla conocidas se presentan juntas, comprimiendo los cronogramas esperados y magnificando las consecuencias potenciales de maneras que ningún modelo individual puede predecir. Las escrituras han descrito durante mucho tiempo momentos como estos con una precisión que resulta incómoda para quienes preferirían mantener lo espiritual y lo científico en compartimentos separados. El Salmo 18, versículo 7, dice que la tierra se sacudió y tembló.
y los cimientos de los montes se estremecieron. En la visión bíblica, la tierra no es neutral durante los tiempos de advertencia divina. La sacudida no es caos sin sentido, es señal. Un recordatorio de que lo que los seres humanos consideran sólido e inmutable nunca es definitivo, nunca es la última palabra, nunca es el fundamento real sobre el cual deberíamos construir nuestras vidas. La estabilidad de Jerusalén siempre ha sido condicional, no garantizada por la piedra sobre la cual está construida, sino sostenida por algo que trasciende la geología. Muchos creyentes que viven allí describen una inquietud creciente, no miedo paralizante, sino una conciencia agudizada. Una sensación de que algo debajo de la vida diaria está cambiando, desplazándose, reorganizándose, incluso cuando nada colapsa de manera visible en la superficie. Cuando la Tierra misma lleva tensión acumulada durante milenios, las Escrituras plantean una pregunta familiar que cada generación debe enfrentar. ¿Dónde se encuentra la verdadera seguridad? Si el final se acerca, quizás esta presión no está destinada a destruir, sino a exponer la confianza mal depositada, a mostrar que lo que considerábamos roca sólida era arena movediza todo el tiempo, a revelar que los cimientos sobre los cuales construimos nuestras certezas terrenales no eran cimientos en absoluto, sino ilusiones que la paciencia de la naturaleza simplemente tardó mucho en corregir. La ciudad sigue en pie. Las calles permanecen secas por ahora. La vida continúa con su ritmo habitual de oraciones, mercados, turistas y el sonido de las campanas mezclándose con el llamado a la oración. Pero el suelo debajo de Jerusalén continúa sometido a tensión, esperando la liberación que algún día vendrá. Y cuando los cimientos comienzan a soportar un peso que nunca fueron diseñados para llevar, la advertencia ya ha comenzado. No esperará a que estemos listos para escucharla. Cuando la noche se posó sobre la ciudad, otra señal apareció, más silenciosa que el fuego, más sutil que el suelo temblando, pero profundamente perturbadora, de una manera que penetraba debajo de la piel y se instalaba en los huesos. Dentro de la copa de un árbol formada únicamente por hojas, ramas, luz natural y sombra, un rostro humano emergió con una claridad que desafiaba toda probabilidad estadística. No fue proyectado por ningún dispositivo. No hubo pantalla, ni aparato, ni fuente artificial identificable. La imagen se formó naturalmente, suspendida en la oscuridad, visible solo desde ciertos ángulos específicos, manteniéndose en su lugar con una estabilidad que resultaba inexplicable. Lo que sobresaltó a los testigos no fue el miedo, sino el reconocimiento. El rostro era sereno, no grotesco, no exagerado, no distorsionado por ninguna clase de artificio. Las hojas se alinearon con una precisión improbable que desafiaba los cálculos de probabilidad más generosos. Las sombras cayeron exactamente donde necesitaban caer para crear la imagen. No parpadeó ni se apresuró ni se desvaneció con la brisa. Permaneció allí como si estuviera destinado a ser visto en lugar de anunciado, como si su propósito fuera la observación silenciosa en lugar de la confrontación dramática. Cuanto más tiempo la gente miraba, más difícil se volvía descartarlo como una casualidad de la naturaleza. Los científicos ofrecieron rápidamente una explicación que muchos estaban esperando. Pareidolia, la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente rostros, en estímulos aleatorios, un efecto psicológico bien documentado y perfectamente racional. Una respuesta que satisface el rigor académico sin necesidad de invocar nada que trascienda la neurociencia. Y sin embargo, incluso quienes estaban familiarizados con el concepto admitieron que algo se sentía diferente esta vez. La pareidolia explica cómo la mente interpreta patrones, pero no por qué tales patrones aparecen en momentos específicos, en lugares específicos, con una claridad tan inquietante que incluso los escépticos más comprometidos se vieron obligados a hacer una pausa antes de continuar con su día. Las Escrituras enseñan consistentemente que la creación es capaz de comunicar la intención divina cuando la atención humana se desvanece y las voces humanas enmudecen. El versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 40, revela un principio, no una metáfora decorativa. Si estos callan, las piedras clamarán. La creación no permanece pasiva cuando los seres humanos deciden mirar hacia otro lado. Cuando las voces se niegan a escuchar, la forma se convierte en el lenguaje. Un rostro es el símbolo más directo de presencia y reconocimiento en toda la Escritura. Dios creó a la humanidad a su imagen, y una imagen reflejada en la creación no es una declaración de divinidad, sino una convocatoria a la consciencia. Esta señal no ordena arrepentimiento con una voz de trueno, invita al reconocimiento con un susurro visual. No es juicio pronunciado en voz alta, es una advertencia mostrada en silencio, dejada ahí para que la encuentre quien tenga ojos para verla. Lo que siguió no fue fuego y no fue colapso, sino ocultamiento. Una pared densa de polvo se desplazó a través de Jerusalén, no como una tormenta violenta que desgarra la ciudad a su paso, sino como un velo pesado que se posa sobre ella. No hubo explosiones, no hubo llamas expandiéndose, no hubo edificios reducidos a escombros,
En cambio, la ciudad desapareció de la vista mientras permanecía físicamente intacta. Las calles se desvanecieron detrás de aire suspendido con partículas que hacían que cada metro cuadrado de visibilidad se redujera a cero. Los puntos de referencia familiares se convirtieron primero en siluetas borrosas y luego en nada. La visibilidad cayó a cero en cuestión de momentos, sin advertencia, sin transición gradual. Dale like, suscríbete, comparte con quien necesite escuchar esto y vuelve porque la historia no ha terminado. Jerusalén sigue hablando y nosotros seguimos escuchando. Hasta la próxima.